a la hija de una Vamos a escuchar diputada. al ex ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. Sin duda alguna que esta es una cartera muy compleja y yo muy contento porque yo creo que logramos instalar al menos, ¿no es cierto?, la necesidad de reactivar el sistema educativo, que es la gran deuda, ¿no?, después de la pandemia. Hay muchas dificultades en educación, intentamos avanzar en todas ellas después de 1 año y medio sin ninguna manifestación importante de ningún gremio, ni tampoco los estudiantes. Eso en educación, ustedes que son periodistas lo saben, efectivamente es un logro, casi 17 meses, ¿no?, sin ningún tipo de manifestación. Lo segundo, yo me quedo muy contento, no hay mejor nombre que pueda sucederme, ¿no es cierto?, que Nicolás Cataldo, quien fuera mi subsecretario, además una persona muy comprometida con el programa del presidente Boric. Tenemos muchas deudas pendientes todavía. Los 4 proyectos de ley que estamos impulsando están escritos, están, ¿no es cierto?, ya revisados jurídicamente, y por lo tanto lo que queda hoy día es avanzar en esa agenda de transformaciones que tiene relación, ¿no es cierto?, con las deudas por estudiar, la deuda histórica, la educación sexual integral, que es una gran demanda también de la ciudadanía, y por último la modificación del sistema de aseguramiento de la calidad, que es lo que va a cambiar, ¿no es cierto?, la lógica de la relación entre el Estado y las escuelas. ¿Qué dijo el presidente Boric? ¿Qué le dijo el presidente Boric ahora como razón para su salida? Muy agradecido también de mi trabajo y obviamente, ¿no es cierto?, yo sigo siendo miembro de un partido que ha sido muy golpeado últimamente, por lo tanto voy a tener un poco más de tiempo para dedicarme también a apoyar a mi partido, a reconstruir mi partido, ¿no es cierto? Somos parte del Frente Amplio y yo me llevo una misión bien importante, que es trabajar. Más que pierda poder, más que perder poder, hoy día el gran llamado es a empujar, ¿no es cierto?, el partido único, que va a ser el partido único del Frente Amplio. Y por lo tanto mi tarea dentro de RD va a ser colaborar con la actual directiva o con la que venga en cómo, ¿no es cierto?, logramos efectivamente constituir este gran partido que se llama Frente Amplio. Enfrentó una acusación constitucional y muchísimas críticas que se realizaron a su gestión. Ya en su rol de exministro, ¿cuál es la autocrítica que realiza de lo que fue este año y medio como ministro de Educación? Bueno, uno siempre puede hacer más, ¿no? Pero hay que considerar lo siguiente: nosotros hemos hecho gestión con ninguna inversión importante o inyección importante de recursos. Lo que hemos hecho ha sido solamente eficiencia interna, reasignación de recursos para poder avanzar en la reactivación educativa y también otras múltiples demandas. El año pasado casi 60.000 millones de pesos gastados en infraestructura. Yo el miércoles pasado estuve precisamente en la Costa Central inaugurando, ¿no es cierto?, salas nuevas, y por lo tanto hay muchos desafíos todavía en educación que estoy seguro que todavía no. Todavía no. Falta un poquito. ¿Cree que hay una afectación a Revolución Democrática con estos enroques? A ver, yo creo que todas esas lecturas hay que hacerlas después en frío. Hoy día, ¿no es cierto?, lo importante es que el presidente ha dado una señal, su mensaje a mí me parece que es muy importante. Él llama a todas las fuerzas de oposición y de gobierno a sentarse a trabajar por Chile. Yo lo único que puedo decir es que hoy día la ciudadanía lo que está esperando es que toda la clase política, ¿no es cierto?, nos pongamos de acuerdo para avanzar en esas reformas tan necesarias. ¿Se castiga a Revolución Democrática, ministro? En ningún caso yo creo que puede ser eso, pero... No, en ningún caso. Yo creo que uno sabe, ¿no es cierto?, que esto tiene una duración bastante definida. Todos los ministerios, y en particular el Ministerio de Educación, si ustedes miran el ranking, mi equipo me decía que había pasado ya al número 10 porque hay otros que han durado mucho menos. ¿Por qué se toma la decisión de que salga, ministro? Bueno, yo creo que es importante que esa decisión, ¿no es cierto?, queda en el presidente. Yo valoro enormemente su capacidad de poder tomar decisiones, parte de su liderazgo, y uno como miembro, ¿no es cierto?, como cuadro político de un partido, lo que hace es que acepta. Yo de verdad que me voy muy contento, reconozco el liderazgo del presidente Boric, me voy muy agradecido de la oportunidad de haber trabajado en esto y no me voy para la casa en ningún caso, vamos a seguir trabajando, tenemos un partido que reconstruir. ¿Va a ser candidato al Parlamento? Porque se reía, usted lo tomaba la broma, lo del senador. No, en ningún caso, yo soy profesor, probablemente voy a estar en una sala de clase prontamente. No. Nos quedamos acá porque está el presidente de la Revolución Democrática, el senador Juan Ignacio Latorre. Senador, ¿cómo está? ¿Se ha castigado la Revolución Democrática hoy al perder los ministerios tan importantes como Desarrollo Social y Educación? No, yo no lo veo como un castigo. Obviamente sería poco sincero de mi parte decir que hay una merma, sin duda alguna, ¿no? Pero estas son decisiones del presidente de la República. Nosotros no acostumbramos a expresar eso por los medios de comunicación, sino que internamente se conversan las cosas y nuestra lealtad al gobierno, al programa está intacto. Y además, Revolución Democrática, si bien es cierto, tiene una ministra hoy día,
tiene 5 subsecretarías, hay puestos también bien neurálgicos en el gobierno, en el segundo piso, con Crispi, Vipres, Javiera Martínez, Pablo Paredes en SECOM, etcétera. Echecopar en la DCI tiene muchas seremías también a nivel regional, delegaciones regionales, por tanto es un partido que sigue siendo parte muy importante del gobierno y esto es dinámico. Este es el tercer cambio de gabinete en 1 año y medio, quedan todavía 2 años y medio, por tanto esto es dinámico y esto puede ir cambiando. ¿Es el peor momento en la historia de RD, senador? Sin duda alguna estamos viviendo un momento de crisis importante por el caso convenios, democracia viva, todo lo que implicó que militantes nuestros entraran en actos de corrupción, de irregularidades. Ya hay 2 personas expulsadas, una diputada suspendida, por tanto es un momento complejo. ¿Sí? Usted le habían planteado nombres al presidente Boric. ¿Qué le parece que esos nombres no hayan sido recogidos como nuevos ministros? No, siempre eso se conversa con el presidente, con su equipo, él decide, uno plantea perfiles y él decide y eso se respeta. Sí, se mantiene. ¿Al cambio ahí le confirmaron eso? Está todo confirmado. Sí. ¿Usted no ha decidido, no ha pensado en quizás tomar un paso al costado como presidente del partido en el marco de todo lo que está sucediendo? A ver, nosotros somos una directiva que tiene un mandato de 2 años y hoy día estamos abocados a enfrentar una crisis del partido, cambio de gabinete, recientemente hubo un nuevo consejo político y yo soy de la idea que siempre las autoridades, sobre todo en la dirección de una organización política, tienen que estar a disposición del colectivo. Ahora esas cosas se conversan orgánicamente, hay un nuevo consejo político y no por la prensa. El partido único del Frente Amplio, la salida de esta crisis, como lo planteaba el exministro Ávila, ¿es el momento de un partido único del Frente Amplio? A ver, yo no diría que es una salida a la crisis, esta es una tesis que se viene conversándose mucho tiempo, mucho antes de esta crisis del caso convenios, y yo diría las militancias en general están abiertas a dar esa discusión. Nosotros como Revolución Democrática tenemos un cónclave para este fin de semana, donde viene gente de todo el país, están convocadas las autoridades también, las alcaldías, los parlamentarios, etcétera, y el nuevo Consejo Político, y ahí tendremos que dar esa discusión y yo creo que hay mucha expectación en cómo proyectamos el sujeto político del Frente Amplio, pero yo no lo vería como una cosa de coyuntura de corto plazo a partir de una crisis. Gracias, senador. Hasta ahí las declaraciones entonces del presidente de Revolución Democrática, el senador Juan Ignacio Latorre, quien reconocía que este es el peor momento en la historia de su partido en medio del escándalo de convenios y al haber perdido hoy 2 cargos claves. El Ministerio de Educación se suma a la pérdida del Ministerio de Desarrollo Social, obtienen solamente bienes nacionales y no fueron considerados los nombres que había presentado el Partido de Revolución Democrática precisamente para esos reemplazos. Ustedes podían ver entonces un momento muy difícil el que enfrenta RD, que al asumir el gobierno del presidente Boric era uno de los partidos más importantes, tenía presencia en el comité político, con la Secretaría General de la Presidencia, otros cargos claves como educación, y ahora se ve reducido apenas al Ministerio de Bienes Nacionales, que es considerado tradicionalmente como el ministerio con menos poder dentro del gabinete. O sea, si lo analizamos fríamente, entonces, Daniel, RD hoy queda con menos poder incluso que otros partidos, como por ejemplo el Partido Radical, que tiene la cartera de minería, por ejemplo, que, claro, en términos de poder o de injerencia del gobierno tiene más importancia, podríamos decir, que bienes nacionales. Solamente para complementar, acaba de llegar la lista del nombramiento de nuevos 5 subsecretarios y subsecretarias. El Ministerio del Interior, en la Subsecretaría de Desarrollo Regional, asume Francisca Perales, como tú nos habías dicho hace algunos minutos, Daniel. De Convergencia Social. Exactamente. En el Ministerio de Defensa, Ricardo Montero, él es del Partido Socialista. En el Ministerio de Minería, Suina Chaguán, que es independiente. El Ministerio de las Culturas, Noela Salas, que es de Convergencia Social. Y otro RD, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Francisca Gallegos Jara, que es militante de Revolución. Y Ricardo Montero, ex consejero constitucional, que estuvo en el proceso constitucional anterior del Partido Socialista, entonces quien queda también ahí en la Subsecretaría de Defensa. Que había sido también jefe de gabinete de distintos ministerios, entre ellos de la ministra Carolina Toa. Gracias, Daniel. Sí, pero por supuesto después de todos estos... Muchas gracias, Humberto, Pati. Sí, Daniel, vamos a volver contigo solamente porque vamos a seguir revisando otras reacciones, entre ellos el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, quien también entregó sus comentarios sobre este cambio de gabinete. Vamos a escucharlo. Bueno, es claro que un gobierno que en 1 año y medio cambia 3 veces el gabinete, un gobierno que está en problemas. Y creo que esa es la primera señal que hoy día se da y es un reconocimiento de que la gestión y funcionamiento no ha estado a la altura de lo que el país necesitaba. No hay otra forma de entender este tercer cambio de gabinete que se inició la semana pasada con la salida del ministro Jackson y que hoy día adquiere una envergadura mayor.
Claro, ahí entonces las declaraciones del presidente.